Bien, señores, seguimos a esta hora de la mañana un tanto lluvioso en gran parte del país. 16 provincias en alerta por parte del Centro de Operaciones de Emergencia. Está lloviendo. Las agriculturas que aprovechen la lluvia, los agricultores, y la gente que se protejan porque hay mucha gripe, Dori. ¿Qué le Así parece? es, así es. Bueno, Tenemos un pues invitado especial hoy. sí, el doctor Eddie de Gracia. El doctor Eddie de Gracia es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es un catedrático y un diplomático de muchos años de carrera en la República Y amigo Dominicana y nuestro. amigo nuestro, ¿verdad? Y el doctor, gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, ¿verdad? Por supuesto, bueno, agradecerle realmente pues la distinción que nos dan con su bienvenida en este programa que se ha convertido, por supuesto, en una casa ya para nosotros con frecuencia, pues venir y dialogar con ustedes. De gracias, luego de la situación de las elecciones, ¿cómo ve el país? Mire, el país se nota en una aparente calma, lo que se torna de alguna forma incluso hasta preocupante, toda vez que este proceso electoral realmente no reflejó que la voluntad real, aunque técnica, visto que se decidió mediante las urnas quién sería el que gobierne los próximos 4 años, realmente una serie de problemas que aquejan a la República Dominicana no se nota que se contempla que van por buen ritmo o por buen rumbo, diríamos. Entonces, se percibe de alguna forma una incertidumbre en el pueblo dominicano porque no tiene la seguridad real que esos problemas sean enfocados. Hemos visto el gobierno incluso que ha adelantado posiciones, un tanto haciendo malabares con situaciones, con reformas fiscal. Eso de alguna forma contribuye también a incrementar una serie de gastos en el futuro inmediato para los más pobres en la República Dominicana, una serie de programas que no se perciben que se puedan mantener, de manera que lo que se nota, se podría ver, es que serían 4 años de mucho sacrificio para el pueblo dominicano, porque es el producto, es el resultado de un gobierno que ahora culmina y que llevó 4 años de derroche, de no hacer nada, de un festín de préstamos, de una inflación descontrolada, que busca ahora querer aparentar, querer buscar una solución, pero que no se tiene. Entonces en el ambiente lo que se tiene es mucha incertidumbre y eso genera una preocupación al pueblo dominicano y a la clase política. Bueno, el presidente Leonel Fernández dijo, bueno, a raíz de la invitación que le hiciera el presidente Luis Abinader al presidente Leonel Fernández, y que el presidente primero dijo que tenía gripe y luego en la reunión de la dirección política se acordó posponer esa entrevista y el presidente luego ha dicho que apoyaría la reforma si la reforma beneficia a los pobres. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece a usted esa palabra del presidente Leonel Fernández? Mire, el presidente Fernández, por supuesto que su visión de líder de la oposición en la República Dominicana y nuestro líder político en la Fuerza del Pueblo es quien nos traza de alguna forma la línea de actuación política de cara a hacer una oposición, por supuesto, contributiva y en la búsqueda de las soluciones que hoy aquejan al pueblo dominicano, de los problemas que hoy se tienen. Y en ese sentido, por supuesto, también la oposición juega un papel siempre de fomentar las críticas, convertirse en ese contrapeso, pero también siempre actuar con mucha responsabilidad de cara a que se resuelvan los problemas. Sin embargo, lo que se percibe es, lo que se entiende es que el gobierno quiere de alguna forma compartir
una serie de responsabilidades que tiene frente a la población, porque son cargas un tanto negativas, y compartirla con la oposición. Entonces nosotros nos acogemos, por supuesto, a la visión que tiene el doctor Leonel Fernández de que siempre que esa reforma se enmarque en la solución de los problemas y que no cargue al pueblo dominicano, nosotros la apoyaríamos. Ahora, lo que circula en las redes sociales, lo que circula en las propuestas de reforma que se ha planteado, de ninguna forma nosotros vemos que beneficia al pueblo dominicano. El gobierno dominicano, hay una posición que nosotros tenemos como oposición clara, y es que ellos tienen que disminuir el festín de gastos públicos que tienen, darle respuesta a qué se ha hecho en la República Dominicana con 44.000 millones de dólares en préstamos que nosotros no vemos en qué se gastaron, al nivel de corrupción que ellos no enfrentan. Sencillamente ellos la han catalogado como daños subsanables, y a una serie de elementos que hoy se consideran gastos superfluos de lujo que tiene el gobierno, y que de alguna forma durante esos 4 años que ahora van a culminar en este primer gobierno que tienen, no pudieron enfrentar y que hoy quieren buscarle una solución. La oposición no puede ser partícipe de una serie de entuertos que ellos le quieren hacer al presupuesto dominicano, producto del festín que ellos tenían. Obviamente, siempre que se genere un espacio que pueda beneficiar al pueblo dominicano, ahí estará la fuerza del pueblo y nuestro líder Leonel Fernández. Pero Eddie, el asunto es que si hemos salido de unas elecciones que no fueron tan traumáticas como se esperaban, como era la tradición en el país, sino que como unas elecciones surgieron sus denuncias y sus cosas que uno no se atreve a decir que no fueron y que fueron. Pero que uno conoce como dominicano que ocurren sus diabluras. Lo que quisiera saber si para usted la señal que está mandando la población no es la más considerada de que la oposición y gobierno trabajen juntos en cuanto a un modelo de reforma que sea consensuada, que no, porque es la única forma de garantizar que sea una cosa que es lo que la mayoría quiere. Porque si no se pone de acuerdo la oposición con el gobierno, entonces el gobierno lo va a ejecutar con su Congreso a su favor, como le venga en gana. Entonces no se va a hacer una reforma adecuada. Es importante, Eric, que participe la oposición o que se mantenga como que le va a beneficiar más a Luis esto de que se reúnan y hablen de este tipo de situaciones. Es que la oposición va a jugar su papel, y es el papel de opositor. La oposición no es un cogobierno. La oposición sencillamente es, en el modelo democrático que está concebido en la República Dominicana y en todos los países democráticos, el contrapeso de las acciones que el gobierno ejecuta, y quien de alguna forma se convierte en el ojo, en el oído y en el que transmite la voz de la oposición para oponerse a esas medidas que en el punto que puede de alguna forma comprometer el interés general, el interés de los dominicanos, ahí surge la oposición. Ahora, el gobierno tiene una responsabilidad que es de gobernar. Cuando ellos han querido comprometer de alguna forma en compartir lo que es negativo, entonces invitan a la oposición para que sea corresponsable de una serie de medidas negativas que el gobierno, por el festín de gastos públicos que tuvo durante estos 4 años, sin darle respuesta a la población, entonces para disminuir esos niveles de crítica, ha querido invitar a la oposición a participar. La oposición, su rol no es contribuir con la afectación de propuestas negativas, disfrazada de que tiene que actuar como si fuera un organismo de cogobierno que participa en la toma de decisiones. La oposición juega su papel, y jugar su papel es sencillamente ponerse del lado de la oposición, del pueblo, y eso es precisamente lo que es el renglón que tiene que determinado como opositor. Y decirle al gobierno, resuelvan primero una serie de medidas de disminución del gasto público que hoy tiene la República Dominicana, y podemos sentarnos luego a hablar en qué dirección se puede modificar
una serie de aspectos de carácter legal, de carácter impositivo, siempre y cuando no afecten mayoritariamente el pueblo dominicano. Y con eso la oposición no se está sustrayendo de su responsabilidad, sino más bien que está ejecutando su acción en función de lo que está determinado en la democracia como participación política. Bueno, vamos a ver qué dicen los días, porque mientras más se debate, que yo considero que fue muy rápido que el presidente Luis Abinader tratara de asociar a la oposición a un consenso de ideas sobre una reforma fiscal. Pero imagínate, la hacha va y viene, ya se está hablando del presupuesto del año que viene, ya se está trabajando en eso. La idea sería meter la reforma en el nuevo presupuesto del año entrante, porque ¿en qué estaríamos? Estaríamos mirando más de lo mismo y el mismo déficit. Entonces, lo más importante es que no solamente la oposición, sino otros sectores de la sociedad participen de esta jornada que debe darse y no dejarse que el gobierno haga lo que tiene que hacer como un gobierno salomónico, de que agarra un congreso y aprueba lo que tiene, los cabildos, tiene todo. Imagínense usted, yo dije que eso era un peligro. Otros gobiernos han estado en esa misma situación. Y dije que eso era un peligro. Y sí, han estado en esa misma situación. Pues bueno, y que haya debate. Es un problema. Como este programa, así mismo el nombre, haya debate sobre cosas que sí pueden afectar, Eric, en nuestro país. Es un nuevo congreso, doctor, de Gracia, dominado por el gobierno, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, ¿verdad? Con la Cámara de Diputados y el Congreso. ¿Qué usted espera que va a pasar? Porque hay leyes que se esperan y son necesarias. Una reforma constitucional. Modificaciones de otras que también son importantes y necesarias. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí con una imposición de dos cámaras en manos de gobierno? Mire, lamentablemente el gobierno, frente al uso abusivo y aplastante de los recursos económicos que se manejó durante este proceso electoral, pudo imponer de alguna forma un control totalmente absoluto en ambas cámaras. Y eso no hay forma de que pueda contribuir a la solidez de la democracia en ningún país. De manera que lo que tienen es un Congreso que prácticamente se ha convertido en un sello gomígrafo del gobierno, toda vez que ninguna iniciativa que surja con el propósito de poderse discutir, incluso por lo que ellos plantean hasta en la oposición, ellos van a hacer lo que ellos quieren en ese Congreso que está controlado de forma absoluta y abusiva por el gobierno en este cuatrenio que viene. De manera que lo que ellos buscan cuando invitan a la oposición es legitimar una propuesta que ya ellos tienen prefabricada de imposición de lo que va a ser el criterio que emane desde el Poder Ejecutivo para imponer su criterio de conformidad con una disposición que ellos tienen de aumento de impuestos y que sacrifique al pueblo dominicano. De manera que cuando nosotros, por ejemplo, en otra ocasión y durante las campañas hablábamos de un Congreso que tenía que surgir con un contrapeso que le pueda poner la posición al gobierno de discutir los temas, nosotros no vislumbramos en el futuro inmediato que eso pueda proveerse, porque de hecho hemos visto un silencio sepulcral en los legisladores, los que están y los que van a asumir su posición a partir de agosto, que no tienen posiciones ni siquiera críticas frente a los temas que se están manejando de conformidad con las reformas que están previstas que se puedan discutir en el Congreso. Lo que vemos es un Congreso que le va a servir de suela al gobierno para ello imponer una serie de criterios, modificaciones que toda vez que no se discuta de la forma democrática que se tiene que hacer en ese Congreso, va a afectar de forma directa al pueblo dominicano. ¿Qué entonces va a pasar con dos leyes importantísimas que han creado o crearon un gran revuelo aquí, que fue
y que incluso la que tiene que ver con asuntos migratorios, que querían aprobar una ley de trata y tráfico de personas, que no era más que una fachada de aceptar centros de refugiados en la República Dominicana, que fue retirada del Congreso y que el canciller dijo que se iba a someter de nuevo. Y después, esta que tiene que ver con obstruir la vigilancia, el derecho que tiene el gobierno de obligar a los medios a decir su fuente de información, de que no tienen que ir ni siquiera dejando a los jueces fuera, o sea que son amos y señores y que ya de una manera u otra se ha estado implementando, que el presidente la devolvió al Congreso y que tampoco no ha pasado nada. Ya ha quedado en el silencio eso. ¿Qué va a pasar con esas dos leyes que fueron tan cuestionadas? La 24, la 01-24 creo yo que... Yo realmente, y eso lo digo a título personal, por supuesto, yo no tengo la más mínima expectativa del próximo Congreso. El gobierno tuvo de alguna forma la condición de comprarse un Congreso. Vimos todos cómo fue que durante las elecciones aquí navegó en todas las mesas, en todos los recintos, un festín de compra, de cédula, de imposición, de dinero que rodó por todos los lados, de manera que eso no puede tener de alguna forma un producto, un resultado positivo. Este gobierno entendió que tenía que tenerlo todo, que tenía que tenerlo a cualquier precio, que tenía que imponerlo y por supuesto se habían reservado una cantidad aplastante de recursos económicos provenientes de 44,000 millones de dólares que nunca se utilizaron para crear nada en la República Dominicana, sino para hacer un festín de dinero, de gastos públicos, de regalo, de erogación de fondos sin sustento, solamente para comprar un proceso electoral. Este fue el proceso electoral más caro que ha tenido la historia republicana. Los dominicanos no habíamos visto unas elecciones más costosas que esta, pese a que se entendería que fue un proceso en teoría supuestamente transparente. Pero sin embargo, la oposición sí sabe, y el pueblo dominicano, cómo se obtuvo, y no puede hoy un Congreso que en los próximos meses, a partir de agosto, va a asumir que sea el producto de una imposición de esa naturaleza. Sencillamente ellos, ¿qué van a hacer? Obedecer de forma sumisa a los criterios que se les trace desde el Poder Ejecutivo, sin ningún nivel de discusión, pero quieren buscar la legitimidad en una oposición que hoy no tiene por qué compartir una serie de problemas y de gastos que se le van a suministrar al pueblo dominicano, que lo resuelvan con su Congreso, un Congreso gomígrafo que tienen ahí, que no quieren someter ninguna discusión. Y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que hoy conocer, qué es lo que busca con esto de supuestamente invitar a la oposición al diálogo sobre esas reformas. Sustraer ese Congreso que ya está determinado como suela de zapato para cubrir todas las acciones del gobierno y que luego puedan decirle a la población, no, esto fue un consenso de toda la oposición. Y no es así. Sobre la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, es muy importante para mí eso, que no se ha derogado y no ha pasado nada, ya está en el olvido de la gente. Bueno, es que eso es parte de la... Solamente falta que la comiencen a ejecutar ya. No es que está en ejecución, es que es una ley vigente. No es que la comiencen a ejecutar, es que la ley vigente, la ley del DNI que fue aprobada, fue promulgada por este gobierno y de forma irresponsable, sin ninguna discusión, hoy es la que está vigente. Y eso hoy no hay un Congreso, no hay un Poder Ejecutivo, no se dice nada, lo han puesto al olvido, pero eso no es algo que está determinado para que se discuta mañana en el Congreso.
es actualmente la ley vigente y que de forma irresponsable, retrotrayéndonos a una época ya superada en la República Dominicana, de la dictadura que obedeció a un nivel de dictadura, este gobierno hoy sin ningún problema la promulgó y luego entonces ellos salían con lo que lo caracterizaba. Nosotros no sabíamos, no estuvimos muy seguros, pero nosotros lo vamos a discutir. No van a discutir nada. Sí, no. Y no tenemos un Congreso, y lo peor de todo es que no tenemos un Congreso eso, con el peso político, con el peso de una oposición real, con el contrapeso que se tiene que tener para imponérsele a decisiones como esa y para defender el pueblo dominicano, pese a que se tiene una oposición un tanto que va a hacer obviamente su trabajo político, pero el gobierno, a costo de una cantidad de recursos desproporcionado y de forma corrupta, impuso un Congreso que históricamente le va a hacer mucho daño a la República Dominicana. Yo difiero de usted, respeto su opinión, pero yo creo que el país no merece que durante estos 4 años estemos con el dime y direte nueva vez y no nos sumemos como dominicanos todos, ya pasan las elecciones, a trabajar por este país, porque este país se merece de sus buenos hombres, de sus buenos talentos. Así que nada, vamos a esperar qué va a suceder, aunque son posiciones políticas y son personales, no todos compartimos lo mismo, las respetamos. Pero esperamos de que todos nos podamos unir en una sola cruzada para echar el país adelante. Gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí y la invitación sigue abierta. Dori Noel, ya nos vamos, está lloviendo todavía, lloviznando, y a cuidarnos de la lluvia, ¿qué le parece? Así es, a cuidarnos de la lluvia, a sacar nuestro paraguas y a protegernos. Estamos en temporada ciclónica ya. Bueno, de gracia, ¿qué le parece? Bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Adelantarle de forma breve que el hecho de que nosotros mantenemos posiciones de carácter político siempre son en el sentido de proteger y actuar como opositores en defensa del pueblo dominicano. No son posiciones personales ni para fomentar ese nivel de crítica, sino de contribuir con la solución de los problemas, pero desde el punto de vista como opositor. Jugamos nuestro papel. Bueno, eso es democracia. Muchísimas gracias por su sintonía. Doris Noel y Pedro Alberto Hernández les dicen hasta entonces, pasen feliz resto del día. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.